Bienvenidos a Relatos entre Muros, un programa donde exploramos lugares con historias oscuras y misteriosas. Sí. Y hoy nos adentramos en la inquietante historia de la Escuela Estatal de Hospital Penhurst. Exacto. Un sitio que realmente nos hace pensar cómo una institución que se creó para cuidar a personas, pues terminó convirtiéndose en un símbolo de sufrimiento. Sí, la historia de Penhurst es eso, un recordatorio de que incluso las mejores intenciones pueden acabar mal. Totalmente. Y para entender cómo sucedió tenemos que remontarnos a sus inicios. A sus inicios. A sus inicios. Vayamos a Pensilvania en 1903. Vale. Cuando la legislatura aprueba la creación de Penhurst para cubrir esa falta de atención a personas con epilepsia. Sí. Originalmente se llamó Eastern Pennsylvania State Institution for the Feeble-Minded and Epileptic. Exacto. Una causa noble, ¿verdad? En teoría sí. En teoría sí. Lo era. Pero en solo 6 años, claro. la población de Penhurst creció a más de 1,000 personas. Y para 1910, tras una ley que obligaba a transferir residentes de otros hospitales psiquiátricos y asilos, la cifra se disparó a 2,627. O sea, muchísima gente. Que se les fue de las manos. Totalmente. Enseguida. Sí, se masificó demasiado. Claro, me imagino que la infraestructura no estaba preparada para albergar a tanta gente. No, para nada. Claro. Y además la ley que ordenaba las transferencias también estipulaba un diseño específico para la institución, dividiéndola en departamentos educativos e industriales y de custodia o asilo. Ostras, ¿esta era segregación? Segregación ya desde el diseño mismo del edificio, vista desde la perspectiva actual. Claro. Resulta bastante escalofriante. Escalofriante, sí. Sí. Es que ya desde el principio se puede observar esa separación. Esa categorización. Que no presagiaba nada bueno. Exacto. Hablemos de la arquitectura en sí, cómo era Penhurst. ¿Qué nos dice sus muros? Más de 500 acres de terreno. Madre mía. Conocidos como Crab Hill. Crab Hill. Ahí se construyeron entre 1903 y 1908 los primeros edificios de Penhurst, identificados con letras. ¿Con letras? Sí, la F para el comedor de mujeres, la G para la cocina. Una nomenclatura fría. Y distante, que refleja la deshumanización que se avecinaba. Totalmente un sistema casi carcelario, ¿no? Sí. Edificios conectados por túneles y pasarelas que si bien facilitaban el movimiento, claro, también aislaban a los residentes. Sí. Es como si la propia arquitectura contribuyera a esa sensación de encierro. Sin duda el estilo arquitectónico obra de Philip H. Johnson, con sus 2 plantas de ladrillo visto, y adornos de granito, era estéticamente atractivo. Pero no priorizaba el bienestar de los residentes. Claro. La forma prevaleció sobre la función. Entiendo. La estética sobre la humanidad. ¿Un reflejo de la mentalidad de la época, quizás? Puede ser. Pero bueno, más allá de los fríos ladrillos y los pasillos laberínticos, lo realmente importante es la vida que transcurría entre esos muros. Claro. ¿Cómo era la vida dentro de Penhurst? Para comprenderlo, debemos fijarnos en las categorías que se usaban para clasificar a los residentes. Dental, física dental. Clasificaciones que reducían a las personas a meros expedientes, ¿no? O sea, un conjunto de síntomas. Es decir, que se les despojaba de su individualidad, de su humanidad. Exacto. Se les convertía en etiquetas. Exactamente. Entre esos síntomas documentados, encontramos estrabismo, problemas de visión y audición, parálisis, epilepsia, deformidades. Una lista que nos recuerda la fragilidad de la condición humana. Sí. Y la crueldad con la que a veces se trata. Totalmente. Una crueldad que lamentablemente no se limitó a las frías clasificaciones médicas. No. Pero eso lo dejaremos para la siguiente parte de nuestra exploración de los relatos entre muros de Penhurst. Perfecto, ¿te parece? Me parece. Y esa crueldad se manifestó de formas terribles. Durante décadas, los muros de Penhurst guardaron un oscuro secreto. El abuso y la negligencia que sufrían sus residentes. Un secreto que permaneció oculto hasta que en 1968 un rayo de luz penetró la oscuridad. Sí. Me refiero al impactante reportaje For the Little Children, ¿verdad? Exacto, trabajo de Bill Baldini. Fue un punto de inflexión. ¿En qué sentido? Mostró al mundo las condiciones deplorables de Penhurst, la falta de higiene, la sobremedicación, los abusos físicos y psicológicos. Madre mía. Imagínate el impacto que tuvo en la sociedad de la época. Debió ser un auténtico terremoto. Sí. Y supongo que este reportaje fue el catalizador para que finalmente se tomaran medidas legales contra la institución. Totalmente, la indignación pública se canalizó en la demanda colectiva Halderman Penhurst State School and Hospital.
presentada en nombre de Terry Lee Halderman, uno de los residentes. Ya. Esta demanda fue crucial. ¿Por qué? Porque argumentó que las condiciones de Pennhurst violaban los derechos constitucionales de los pacientes a una atención. A una atención y educación adecuadas. Exacto. Es decir, que no se trataba solo de denunciar las malas condiciones, sino de establecer un precedente legal que reconociera los derechos fundamentales de las personas con discapacidades. Totalmente, un cambio de paradigma en la forma en que se entendía y se trataba a las personas con discapacidades. Claro. No se les podía seguir viendo como casos perdidos a los que había que confinar y olvidar. El juicio debió ser un proceso largo y complejo. Sí. ¿Puedes contarnos un poco más sobre cómo se desarrolló y cuáles fueron sus principales consecuencias? Claro, durante el juicio se presentaron pruebas abrumadoras de las condiciones inhumanas que existían en Pennhurst. Así. Testigos presenciales describieron casos de maltrato físico y psicológico, de negligencia médica, de aislamiento extremo. Madre mía. La imagen que se pintó de la institución fue devastadora. Y entiendo que el fallo del tribunal fue contundente. Sí, el tribunal dictaminó que Pennhurst violaba los derechos de sus residentes y ordenó su cierre. Wow. Esta decisión marcó un antes y un después en la historia de la atención a personas con discapacidades en Estados Unidos. Pero cerrar una institución tan grande como Pennhurst no debió ser tarea fácil. No. ¿Qué pasó con los residentes? ¿A dónde fueron trasladados? Los 460 pacientes que aún permanecían en la institución fueron trasladados a otros centros. A otros centros. Sí, este proceso conocido como desinstitucionalización. Desinstitucionalización. Buscaba integrar a las personas con discapacidades en la comunidad, proporcionándoles apoyo y servicios en entornos menos restrictivos. Suena un objetivo loable. Sí. Pero me imagino que la desinstitucionalización no estuvo exenta de desafíos. Para nada, la transición de un entorno institucional a la vida en comunidad no fue fácil para muchos residentes. Algunos no contaban con las habilidades necesarias para vivir de forma independiente, otros se enfrentaron a la discriminación y la falta de apoyo en sus nuevas comunidades. Es decir, que si bien el cierre de Pennhurst fue un paso importante hacia la defensa de los derechos de las personas con discapacidades, el camino hacia una verdadera inclusión aún era largo. Sin duda, el legado de Pennhurst es complejo y nos invita a reflexionar sobre los desafíos que aún enfrentamos como sociedad para garantizar la plena participación e igualdad de oportunidades para todas las personas independientemente de sus capacidades. Y en la siguiente parte de nuestro relato, Entre Muros, exploraremos precisamente ese legado, los ecos de Pennhurst en el presente y las lecciones que podemos aprender de su historia. El cierre de Pennhurst marcó un antes y un después en la historia de la atención a personas con discapacidades. Pero como bien decíamos, su legado es complejo y sigue resonando en el presente. Totalmente. Y una de las formas en que ese legado perdura es a través del debate sobre la desinstitucionalización. Claro. ¿Fue realmente exitosa? Esa es la pregunta. ¿Se cumplieron las promesas de una vida mejor para los antiguos residentes de instituciones como Pennhurst? Es una pregunta crucial porque cerrar una institución no es suficiente. Hay que asegurarse de que las personas que vivían allí tengan acceso a los apoyos y servicios que necesitan para prosperar en la comunidad. Totalmente. Y ahí es donde surgen los matices y las controversias. Para algunas personas, la desinstitucionalización fue un paso fundamental hacia la libertad y la autonomía. Para otras supuso nuevos desafíos como la falta de vivienda adecuada, la dificultad para acceder a servicios de salud mental o el aislamiento social. Claro, es decir, que el camino hacia una verdadera inclusión no es lineal ni sencillo. No. Y me imagino que la historia de Pennhurst nos ofrece valiosas lecciones. Por supuesto. Sobre los errores que hay que evitar y los retos que hay que afrontar. Sin duda, Pennhurst nos recuerda la importancia de escuchar las voces de las personas con discapacidades, de respetar sus derechos y de garantizar su plena participación en la sociedad. Totalmente. No se trata solo de proporcionarles cuidados, sino de crear un entorno donde puedan desarrollar todo su potencial. Un entorno donde la diversidad sea valorada y donde la diferencia no sea sinónimo de exclusión. Exactamente. Y para construir ese entorno es fundamental seguir luchando contra los estigmas y prejuicios que aún rodean a la discapacidad. Hay que cambiar la narrativa, pasar de una visión paternalista a una que reconozca la capacidad de agencia y la dignidad inherente a cada persona. Un cambio de mentalidad que requiere un esfuerzo colectivo. Y me pregunto, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros en nuestro día a día para contribuir a ese cambio?
Podemos empezar por informarnos, por comprender mejor la realidad de las personas con discapacidades. Sí. Podemos cuestionar los estereotipos, desafiar las actitudes discriminatorias y promover la inclusión en nuestros círculos sociales y laborales. Pequeñas acciones que sumadas pueden generar un gran impacto. Así es, y no olvidemos la importancia de apoyar a las organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidades. Claro. Su labor es fundamental para que la historia de Pennhurst no se repita Exacto. y para que el futuro sea más justo e inclusivo para todos. Porque, en definitiva, lo que aprendemos de Pennhurst no es solo un relato del pasado. Sino una llamada a la acción en el presente. Totalmente. Una llamada a construir un mundo donde los muros que nos separan se derrumben Sí. y donde la diversidad humana sea celebrada en toda su riqueza. Un mundo donde la dignidad y el respeto sean los pilares de nuestra convivencia. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a través de los relatos entre muros de Pennhurst. A vosotros. Esperamos que esta exploración de su historia les haya hecho reflexionar Sí. sobre la importancia de construir una sociedad más justa e inclusiva para todos. Hasta la próxima.